claro, eso suponía un cambio en esos años pues muy importante, ¿no? Yo estaba en un piso de estudiantes cuando comencé en la primera escuela, que fue el orfanato de Minero, y estaba en plena crisis, en el sentido de que se desmoronaba y yo mismo empujaba para desmoronarlo, porque al principio pues te quedas un poco sorprendido. Yo nunca había salido del medio de familiar, prácticamente no había dormido fuera de casa y ahí ya no tenía la tutela del medio familiar. Bueno, es decir, mi peripecia vital era esa, ¿no? Era la de un individuo que se le está viniendo abajo el mundo en el que ha sido educado, en un mundo, y se está encontrando con un mundo que le atrae, afortunadamente, ¿no? En esos años pasé también bueno, esto anterior va a estar detrás de un impulso innovador que uno tenía. Creía que cuando iba a la escuela pues tenía que hacer cosas distintas, ¿no? Pero, bueno, otro de los cambios fue este. Yo había sido educado en una familia y en un entorno muy católico, que aquí soy yo. La foto del archivo familiar, pues alguien cambió del 62 al 63, no lo sé, debe ser del 63, lo cual quiere decir que, pues, 5 años después de esta foto, yo entraba en una clase. Bueno, estaba en pleno proceso de cambio cuando fui allí, porque ya en los pisos de estudiantes, pues los tengo como reliquias, porque estas cosas siempre las hay que cuidar y querer, ¿no? Por ejemplo, pues el mono desnudo, el zoo humano, estos libros que fueron bestseller en su momento, ¿no? El, Otros libros como El eslabón perdido, El hombre de Rostand, el origen de las especies, El azar y la necesidad, de Jacques Monod, significó mucho para mí. Bueno, no todos, diríamos, se leen al mismo tiempo, pero yo hacía lecturas de ese tipo que caían en mis manos gracias a los compañeros que tenía que conocían esto gracias a la universidad, ¿no? Y bueno, esto fue cambiando totalmente, me fue convirtiendo pues, en un materialista. Ya luego, más adelante, ya pues, por ejemplo, los ensayos materialistas de Gustavo Bueno, es decir, lo que yo llamo un poco de ilustración, ¿no? Es decir, simplemente el ponerse a leer cosas distintas a las que había leído hasta entonces, pues fueron desmoronando, y yo mismo a partir de un cierto punto pues me lancé a derribar las columnas del templo en el que había sido educado, ¿no? De tal manera que luego ya, pues más allá del 68, porque esto es ya, diríamos, en la transición, porque no sé, pues seguro que no podría haber hecho eso antes de la transición. Esta imagen, pues sí, es del año 75, 76, 77 debe ser, sí, no, 77. Bueno, pues ya como renegando absolutamente, en un viaje que hicimos a Madrid, pues fuimos al Valle de los Caídos, pero para comprobar que estaba allí enterrado el dictador y bueno, pues hacer ese tipo de poses, ¿no? En esa fase también me convertí de apolítico en militante, de lo que había sido toda una educación nacional catolicista que yo había llevado pues muy bien, porque bueno, yo era católico y por lo tanto todo lo que me dijeran y todo lo que me hablaban del relato de la Reconquista, pues para mí pues resultaba pues atractivo, ¿no? Bueno, atractivo de aquella manera, porque luego explicaré que todo lo que fuera memorístico lo rechazaba, ¿no? Pero esto, por ejemplo, pues no era memorístico, solían ser dictados y tal, ¿no? La guerra de Vietnam, los saltos en la ciudad de vez en cuando, totalmente prohibidos, y la guerra de Vietnam, pues para mi generación fue motivo de aglutinamiento, de expresión del progresismo, en el que, bueno, pues yo empecé a ir allí con la gente de la universidad, ¿no? O leer Los crímenes de guerra de Vietnam, por ejemplo, fue otra lectura que me dejó absolutamente impactado.
cómo se disolvió alguna manifestación de esas cuando estás en el pueblo, pues la Guardia Civil, la policía, pues son gente de orden, gente a imitar, pero claro, cuando eres un jovencito y ves a un policía darle a uno en la cara con un tolete, pues se te vuelve totalmente, revuelve la ideología y cambias y acabé, pues incluso, pues esta es las primeras elecciones municipales en España, pues incluso de candidato, eh, debo decir, de verdad que era el último de la fila, porque en la agrupación donde yo estaba, pues no había quien ocupara el último lugar porque parecía de desprestigio, a mí no me lo parecía, me parecía que era un lugar tan digno como los demás. Por otra parte, no estabas en peligro de salir elegido y bueno, mi relevancia en el partido era tal que se equivocaran hasta en el apellido, me pusieron una S de más. Pero bueno, es decir que me llegué a militar en el Partido Comunista, o sea que la transición era fuerte, ¿no? Otra transición fue de mal estudiante, aquí se me ve bien en la escuela, con qué decaimiento cojo el libro, está a la mano, es que ni lo sujeta, ni lo aprieta, ni nada, porque a mí la escuela y el instituto no me gustaron nada, es decir, que bueno, me podía quedar entretenido con la primera frase que dijera el maestro, o las dos primeras que dijera, me quedaba pensando en ellas y cuando me daba cuenta ya había pasado media clase y no me había enterado del resto, ¿no? Eh, También fui escolarizado un año antes, que es como se escolariza o como se incorporan hoy a la escuela o hacen la escolaridad hoy los de altas capacidades. Yo que no lo soy, pues fijaros lo que pudo gustarme aquello. Pues muy poco. De todos modos, bien, salí adelante, estudié porque mis padres querían, porque ya era de la generación esta en la que los padres aspiran a que los hijos vayan al instituto. En lugar de ponerse a trabajar, como había sido en las generaciones inmediatamente anteriores, íbamos al instituto muy poco, solo los varones. En mi zona no había instituto femenino, ni siquiera en Cangas de Onís, que era donde íbamos. O sea que, bueno. Y luego, eso ya posteriormente, eso ya es a partir del 73, pues la universidad, aquí doy el salto total, me convirtió en un estudiante entendiendo por tal a alguien que no estudia para aprobar ni suspender, o porque no está pendiente de eso, porque yo no necesitaba la titulación para nada, un maestro no necesitaba la licenciatura para nada, sino es que pensara transitar a la secundaria, y yo no lo hacía por eso, lo decía. Me enamoré diríamos, como decía Unamuno, del conocimiento, pues en esos años, ¿no? A partir de los años 70, no solo del conocimiento, sino también de lo que significaba el movimiento, pues, estudiantil. Aquí estoy señalando estas ventanas porque aquí era donde eran las asambleas de estudiantes y a mí aquello realmente me dejó impactado ver a gente, un moderador y sin más orden que un moderador que daba la palabra, pues la gente decía y decía unas cosas. Claro, yo lo que no sabía es que algunos de ellos pues militaban ya o estaban organizados de alguna manera y llevaban muy pensado lo que decían allí. Yo de todos modos de vez en cuando tomaba la palabra por libre y decía lo que me parecía, hasta que me ficharon, pero bueno. Y buen estudiante significa pues esto, ¿no? Muy sistemático, muy de libro que leía, pues libro que hacía una ficha, que decir que no estudiaba solo para aprobar. Afortunadamente luego me fui a la sección de geografía y en la sección de geografía pues bueno, hice buenas relaciones porque iba mucho al departamento y tal, y entonces ya era una manera de estudiar, de relacionarme con el conocimiento. Yo me daba cuenta de la cantidad de cosas que aprendía que eran útiles para ir por la calle y mirar y ver las cosas de otra manera, ¿no? No digamos en geografía, poder explicarse un paisaje, la relación entre los elementos humanos a mí eso me encantaba, ¿no? De manera que, bueno, cuando fui a la universidad ya iba, ya tenía varios años en la escuela, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que esa época primera está marcada por esas transiciones. Bueno, pues lo que decía antes de la normal, esta es mi promoción de la normal, este soy yo.
jovencito y un poco desganado, como se puede ver. Bien, una normal que pues realmente no nos enseñaba nada de pedagogía, nada, porque precisamente se dictaba por apuntes la pedagogía, unos apuntes absolutamente insulsos y pues muchas veces el profesor de prácticas, por ejemplo, pues nos contaba sus aventuras de cuando había sido maestro, pero vamos, conocimiento académico interesante que me cautivara, como me cautivó luego la universidad, pues no había allí, ¿no? Y esta es mi primera escuela, ¿no? En enero del 68 yo fui al orfanato minero, este era el orfanato minero de Oviedo, bueno, con pequeños cambios, sigue siendo así, con pequeños cambios arquitectónicos, quiero decir, ¿no? Estaba dirigido por el Opus Dei, de manera que, bueno, ahí el nacionalcatolicismo seguía bastante vigente, ¿no? Todavía. Este es el orden de entrada, este yo ya lo había conocido, por lo tanto no me extrañaba nada, no me parecía ir a una institución extraña, pero en aquellas transiciones, pues bueno, en fin, había que convivir con lo que había en el aula, en el colegio, lo que había que hacer en el aula no era ningún misterio, porque yo siempre había estado en la escuela y por lo tanto sabía lo que se hacía en la escuela. Cualquiera que ha ido a la escuela sabe luego que el maestro pues explica de vez en cuando, otras veces pone ejercicios y cosas así, ¿no? Aquí en el orfanato minero había pocas posibilidades de hacer cosas alternativas, de todos modos, bueno, pues aquel intento de hacer cosas diferentes y un poco esa idea de innovación basada también en lo que uno iba cambiando, pues yo recuerdo como cosas que no hacían otros y que eran novedosas allí, pues estaba pues la de no rezar para entrar en la clase, ni nada, ni dar clase de religión. Por ejemplo, ir a ver, salir e irse a una sala que había en otro sitio, en otro barracón de estos, a ver el programa El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, organizar actividades distendidas entre ellos, como un concurso muy famoso que había en la televisión, Cesta y Puntos, y entonces jugábamos a cesta y puntos para trabajar algunos temas, la parte memorística de algunos temas y cosas así, ¿no? Y yo me tenía por tremendamente innovador con eso, ¿no? Yo iba al piso de estudiantes y contaba lo que hacía, bueno, y lo pasábamos en grande y me admiraban, me decían, bueno, porque claro, tampoco era la escuela que ellos habían conocido. Nos íbamos alguna vez, nos fuimos de tienda de campaña el fin de semana, ¿no? A ver pues, unas cuevas, las cuevas de San Román de Candamo, o íbamos al Naranco, al monte que está aquí ahí detrás, y bueno, esas innovaciones de entonces, ¿no? Esa fue mi entrada en la escuela, ¿no? El aula que tenía, ese no soy yo, pero mi aula era exactamente igual que esta al otro lado, ¿no? Con su tarima y tal. Hay que tener cuidado también, porque, por ejemplo, este señor, eh, que nos parece innovador, porque les ha regalado la tarima a los alumnos, ¿no? Bueno, lo cuento porque es gracioso, ¿no? Parece que está rompiendo un poco el orden de aquello, pero lo hacía porque él tenía su mesa al final de la clase, se colocaba allí y así los controlaba mejor. De tal manera que cuando tocaba estudiar, ninguno se le ocurría mirar para atrás porque él sí que los estaba mirando y ellos no le podían mirar a él. Entonces, deshizo una fila de atrás, los puso ahí atrás y él se puso la mesa del maestro en la parte de atrás, que es lo contrario de la innovación, era el extremo de la vigilancia, ¿no? Porque él se ponía atrás del todo. Pero bueno, yo la recuerdo perfectamente porque esta era mi clase, ¿no? Cuando escribí este libro recorrí pues, todos los centros en los que había estado, los almacenes, allí donde me dejaron entrar, los archivos para ver quiénes habían sido mis alumnos. Aquí no apareció el archivo de los alumnos, de todos modos sí que contacté con alguno porque lo puse en Facebook y alguno apareció y tal. Bueno, del cual hablo de él en el libro. A mí las cosas significan mucho, ¿no? Y me encantó encontrarme con este proyector de diapositivas de NOSA, que era el que entonces distribuía el ministerio,
porque yo lo usaba en clase, para correr las cortinas y poner unas diapositivas, era el no va más ya. Algunos lo recordaban porque no era frecuente. O sea que yo era, diríamos, un innovador, ¿no? Una de las escuelas que tuve, porque entonces era la primera parte interino y la segunda propietario provisional, pues había una provisionalidad tremenda, ¿no? Estabas un año en cada sitio, ¿no? Nada más, luego había que volver a concursar. Y bueno, esta es, decía un alumno mío de la normal, la imagen romántica de la escuela rural. Es verdad, es una imagen muy, muy romántica. He tomado contacto con algunos de ellos que viven, estaban en la zona entre Arriondas y Cangas de Onís, y bueno, pues hemos hablado y hemos recordado aquellas clases y tal, ¿no? Bueno, se me ve ahí pues que hay una cercanía con ellos, no, en fin. Este grupo, teníamos la clase aquí, en este viejo monasterio y convertido en parador nacional de Cangas de Onís. La clase eran estas 3 ventanas y, bueno, la pongo porque, por ejemplo, yo jugaba el partido con mis alumnos. Era una portería y entre esto y unas chaquetas que tirábamos allí, pues era la otra portería, ¿no? Y, bueno, eso era pues ya innovador, me parecía a mí innovador, que nuestros maestros no jugaban con nosotros al fútbol, los que yo había tenido. Y algunas innovaciones, sí, recuerdo, por ejemplo, y lo cuento en el libro, de haber hecho un mapa aquí en el suelo con piedras, pero orientado el norte hacia el norte, el sur hacia el sur, el este hacia el este y tal, porque, bueno, pues yo en algún sitio había leído que colgar los mapas era muy inconveniente porque los alumnos acababan asociando que el norte estaba para arriba, para el cielo, el sur estaba para abajo, para la tierra y así, ¿no? Y entonces que convenía enseñar los mapas pero posados en el suelo, cosa que luego, bueno, superé porque, bueno, era una afirmación bastante gratuita, ¿no? Nadie se le ocurría o subir en globo o bajar, hacer un agujero en la tierra para ir a Madrid, todo el mundo ya acababa interpretando bien el mapa, ¿no? Bien, bueno, aquí, bueno, lo puedo decir, aquellos cambios que dirigían mi práctica, pues en este caso concreto, ya en otros también después, pero bueno, pues tuve un enfrentamiento con la iglesia porque el cura tenía la iglesia en obras y entonces decía misa en mi aula, en mi escuela unitaria, y me dejaba las cosas allí, y los lunes tenía yo que desmontar el altar que lo tenía encima de la mesa, de mi mesa de maestro, ¿no? Y un día ya pues me enfadé y lo cogí todo y lo metí en una caja de cartón y lo puse aquí a la puerta, lo puse en el portalón, que se llamaba, ¿no? La puerta de entrada. Entonces, claro, eso llegó a la inspección y tal, pero bueno, en esas cosas la inspección, yo nunca tuve realmente problemas serios con ella. Lo tomaban, bueno, pues nada, pues un joven que, bueno, pues lo que hacían era pasarme aviso de que lo arreglara de otra manera, pero que entonces, bueno, pues nada, lo arreglé muy fácil porque uno de los alumnos era monaguillo también, entonces él se comprometió a desmontar el altar del cura antes de que llegara yo el lunes y, y así lo solucionamos, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué cosas hacía yo? Que además esto lo contaba en el grupo de amigos y tal, y bueno, me llamaban el profe y todo, yo tenía una gran autoestima de innovador. Tenía una gran autoestima de innovador, ¿por qué? Porque sí que eso lo tenía de la normal, que había que cambiar la escuela tradicional, que siempre se decía en estos términos, no había que cambiar la escuela tradicional, ir a una enseñanza que no fuera tan memorística y tal, y bueno, pues sí, eso sí que lo había oído en la normal, ¿no? Pero, o lo de los mapas y tal, ¿no? Pero lo demás era todo puro sentido común, carácter personal, lo que fuera, ¿no? No todo era bueno, porque yo había heredado de la escuela, pues, bueno, lo bueno y lo malo. A mí me parecía normal, por ejemplo, lo que hacían algunos maestros, me parecía, incluso después de las palizas que nos daban algunos, me parecía incluso una cosa prudente, pues que de vez en cuando decirle a un alumno, pon la mano, y poner la mano y con una reglita, darle una reglita, con la reglita en la mano.
Vale, pues sí, yo eso lo hacía también. Quiero decir que lo que era la cultura escolar en la que yo estaba enculturado, por más que iba avanzando en tal, era tan fuerte la idea que tenías de la escuela que aunque fueras innovador, pues podías hacer alguna cosa de estas y de hecho pues yo la hacía, ¿no? Es decir, esto también lo digo para no pasar a la historia de la pedagogía como un gran pedagogo, que no es mi intención en absoluto, ¿no? Bueno, digo aquí, enseñaba y pensaba en la profesión. Esto es distinto, quiero poner énfasis en esto, no pensaba en la profesión. En esa época yo lo que hacía eso era el sentido común, la manera de ser, los cambios que estaba atravesando, pues los llevaba a la escuela, se reflejaban en la escuela, pero yo pensaba en la profesión desde un punto de vista, diríamos, reivindicativo. Como era interino, pues enseguida en el movimiento de interinos, porque nos obligaban a pedir cada año, no nos dejaban renovar en la misma escuela, etcétera, etcétera. No nos pagaban el verano, es decir, en aquella época nos cesaban antes del verano, en junio, y julio y agosto no lo cobrábamos y hasta que no nos daban escuela en septiembre no cobrábamos otra vez. Y entonces, bueno, pues eso daba lugar a movimientos. Yo fui uno de los creadores. Mi primera fue la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio, que era una manera de camuflar porque es así que se autorizaba. Asociaciones de antiguos alumnos se podían autorizar, pero todavía no estaban legalizados los sindicatos, pero funcionábamos casi como una especie de sindicato, es decir, porque nos dedicamos a reunirnos para ver por qué íbamos a protestar. Contenido pedagógico no le dábamos mucho a este tipo de asociaciones, pero no es lo mismo pensar en la profesión que pensar la profesión, ¿no? Bueno, nos parecía que estábamos descubriendo el mundo. Luego, cuando lees historia de la educación, pues te enteras. Por ejemplo, pues Aida Terrón, a la que cité al principio, ha estudiado bien las formas de sociabilidad que siempre han tenido los maestros, ¿no? Siempre hubo formas de organizarse. Y, bueno, o sea que, como lo desconocías todo, nos parecía que todo lo estábamos inventando nosotros, que éramos... Bueno, esta imagen, ya estoy terminando esta parte. Esta fue la primera escuela en la que, donde yo tengo el primer recuerdo de haber pensado en la profesionalidad, ¿no? Esta era una escuela de niñas, era esta parte, y de niños esta. A mí me adjudicaron como interino esta, y me puse de acuerdo con la maestra para quedarme yo con los niños y las niñas mayores y ella con los niños y las niñas pequeños. Y entonces creamos una escuela mixta donde no la había, porque eso todavía era bastante, bueno, supongo que había alguna más, claro, en los pueblos donde no había más que una escuela, pues la había, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero decir es que aquí yo recuerdo mirar a la puerta, así lo cuento en el libro, y pensar, si alguien entrase por esta puerta y me preguntara por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué están mis alumnos haciendo lo que están haciendo, ¿qué le podría decir? Y me daba cuenta de que solo podía decirle, pues, porque se hace así. Es decir, ¿por qué yo les digo, vamos a estudiar esta lección y ahora vamos a hacer esos ejercicios del libro, ¿no? O por qué yo les pongo divisiones y luego las voy corrigiendo, por qué hago un dictado. Bueno, ahí sí tenía una innovación, sí, es verdad, sí, ahí tenía una innovación ya en las escuelas anteriores. Una de las innovaciones que más me hacía tener autoestima de innovador era el dictado copia, ¿no? Para que no cometieran faltas de ortografía, sino que porque eso reforzaba el seguir cometiéndolas, y luego corregirlas, pues al tiempo que dictas, pues vas poniendo una copia de lo que dictas en la pizarra, ¿no? Lo vas escribiendo, y así el que tiene dudas mira la pizarra y ya no comete la falta de ortografía. Bueno, eso era ya un avance absoluto, ¿no? Eso sí que recuerdo que tenía, diríamos, justificación, y eso procedía de la normal, lo había aprendido yo. Bueno, esa es una pregunta muy clave,
para esto que estamos tratando del desarrollo de la profesionalidad. Yo lo estoy contando para hace muchos años, para una cosa que parece que ya ha pasado, pero ¿cuántos docentes se podrían preguntar lo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer mañana, por qué lo hago? Si alguien me pregunta, alguien con conocimiento del asunto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué explico la lección y les digo que, bueno, que voy a hacer un examen trimestral o bimestral o lo que sea, o que voy a hacer una prueba objetiva, o porque voy a hacerlo de otra manera, les voy a poner solo una cuestión para que desarrollen un tema? ¿Por qué hago eso? ¿Tengo algún fundamento para eso? ¿O lo hago porque lo he visto hacer, porque me gusta más, porque prefiero corregir así, porque me parece que es más objetivo, pero todo me parece, todo porque yo creo, porque me sale bien, porque ellos lo pasan mejor, por este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que se puede pensar hoy todavía. Cualquier profe puede en su clase mirar a la puerta y decir, y si alguien entra por ahí y me pregunta por qué hago lo que estoy haciendo, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las prácticas. Luego hablaremos también de las prácticas, de la importancia de los alumnos de prácticas, ¿no? Que entran en los colegios y les dicen a observar, y observan, y ellos toman nota, y observan, ¿y qué observan? Pero lo primero que tendrás que decirles es, ¿cuáles son tus planteamientos? ¿Por qué te lo planteas así? ¿Cuáles son los fundamentos de eso? Para que ellos observen la relación que hay entre los fundamentos y lo que realmente ocurre, ¿no? Bueno, pues traigo esta imagen porque, bueno, esta escuela también la visité cuando estaba escribiendo esta autobiografía y ese recuerdo es muy importante porque ese es un germen de profesionalidad. Ese es el primer paso. Y esta es la foto que tomé cuando fui a visitar esta escuela, ya estando escribiendo este libro, que había sido convertida pues, en un taller de, de corte y confección, ¿no? Y bueno, las trabajadoras que estaban allí fueron tremendamente amables conmigo, me dejaron hacer las fotos que quisiera, les conté quién era yo, que había estado allí, tal, no sé cuánto, bien. Y estuvimos hablando y bueno, una de las fotos era cuando la observé en casa, la traigo y la pongo ahí, porque es como si reflejara al microscopio lo que empezaron a ser mis neuronas en lo profesional a partir de entonces, ¿no? A partir de poco tiempo después empezaría en la universidad y ahí fue donde mi cerebro empezó a trabajar en el tema de pensar la profesión, ¿no? Entonces, mira qué metáfora más bonita la de estas trabajadoras conectadas todas con sus luces y con sus máquinas y tal. Así trabajó mi cerebro a partir de entonces en el campo profesional, ¿no? Y dicho esto, ese es el primer periodo de mi vida como docente. Hasta aquí el primer capítulo del libro. Ese es el primer capítulo del libro.